mandas, como tú lo haces, Señor, una palabra limpia, una palabra pura, Señor, una palabra que consuele nuestras almas, que llene nuestro espíritu, Dios, una palabra que nos ayude a levantar nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, oh Dios. Nos ponemos en estos momentos en tus manos, ábranos a través de tu palabra, que tu palabra no llegue vacía. En el nombre de Jesús, perdona todo pecado que hayamos cometido en el transcurso de este día, Señor, de un rato para acá, no sé, tú lo sabes, oh Dios. Perdona todo pecado, perdona todo lo que hayamos hecho que no haya sido agradable a tus ojos, oh Dios. Purifica nuestros corazones, santifica nuestras almas, que seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles a cualquier exhortación que tú nos quieras hacer, que seamos sensibles a cualquier llamado. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a darle entrada a la palabra de Dios, que está la palabra de Dios hablándonos. Amén, ¿me escuchan? Amén. Bueno, eso se está diciéndome si algo. Vamos a ver el gran ejemplo del apóstol Pablo. Amén. Sabemos quién era Pablo, que primero era Saulo de Tarso, ¿cierto que sí? Amén. Si en algo me ayudan, por favor. Sabemos que Pablo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al capítulo 7 de Hechos. Oigan, muchachos, es extraño así, de verdad que sí. Yo admiro a la pastora, admiro a todos los que han hecho estas predicaciones de esta manera, porque de verdad que se extraña la manera en la que hemos estado enseñados. Pero bueno, la gloria para Dios. Amén. De todo hay que aprender, bueno, de todo hay que probar en la vida, Rosita. De casi todo. Amén. Amén. Entonces todos conocemos la historia del apóstol Pablo, conocimos la historia también de Esteban. Esteban fue un discípulo de Jesús también, ¿no es cierto? Y vimos cómo fue Esteban apedreado por los hombres de duro corazón, por aquellos que no querían escuchar la palabra, que se les hacía la palabra dura, ¿cierto que sí? Y por el solo hecho de Esteban estar predicando la palabra, de estar diciendo la verdad, lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, por el solo hecho de estar diciendo la verdad, fue que apedreado y fue muerto a punto de ¿qué? A punto de piedra. Amén. Vemos el versículo, vamos al versículo, capítulo 7, versículo 51. Cuando Esteban le dice a aquellos hombres a los hombres que lo están escuchando, cuando les está diciendo cómo fue Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vemos acá cuando le dice, duros, capítulo 7, versículo 51, duros de cerviz e incursisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. Amén. Pasamos al versículo 58. Después de que él fue apedreado, cómo le quitaron las ropas, y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Cómo se llamaba Saulo? Vamos al capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, y Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron como esparcidos, salvo los apóstoles. Entonces vemos ahí cómo la ropa de Esteban fue puesta a los pies del apóstol Pablo. Vemos ahí un llamado. El llamado empieza en el capítulo 9. Pasemos al capítulo 9, que dice, Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas
para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo, eso lo hacía el apóstol, en el momento no era apóstol, no era un seguidor de Jesucristo, era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 4, no, versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miramos entonces cómo empezó ese llamado al apóstol Pablo, cómo se le apareció Jesús en el momento en que él iba con cartas a hacer lo que hacía antes, a perseguir a los que amaban a Jesús, a los que servían a Jesús. Y me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y inmediatamente identificó una voz diferente a las que ya había escuchado, ¿cierto que sí? Y le dice esa voz, y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da voces contra el aguijón. Y sí que fue duro, ¿sí o no, hermanos? Todos conocemos cómo a Pablo le tocó de duro. Vamos al capítulo 14. ¿Cómo empezó? Desde el versículo 13, creo, si no estoy mal, pastora, empezó Saulo a predicar la palabra de Dios. Pero yo, en el capítulo 14, me llamó mucho la atención. Capítulo 14, desde el versículo 5. Hasta el versículo 5, perdón. Aconteció en Nicodonio que entraron juntos en la sinagoga. ¿Quién entró? Pablo y Bernabé. Entraron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Dice la palabra que hablaron de tal manera que creyeron. Hubo creencia en lo que ellos estuvieron enseñando. ¿Y que estuvieron enseñando? La palabra de Dios. Y dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Aquí vemos ya ellos, cuando empezaron nuevamente, estaban predicando la palabra, y cuando Pablo empezó a hablar con denuedo, o sea, con convencimiento, Pablo sabía lo que él estaba enseñando. A pesar de que él había sido un perseguidor de la iglesia, él estaba convencido de lo que le estaba enseñando a aquellas personas que lo estaban escuchando, a los gentiles, a los fariseos, a todos aquellos que aún habían creído en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que hablaba con denuedo, en el capítulo 14 de Hechos, versículo 3. Y dice que hablaba con denuedo, confiados en el Señor, tenían la confianza puesta en el Señor, del que lo que estaban enseñando, lo estaban enseñando dirigidos por Dios. Amén, César. César, amén. Amén, Rosita, así es. Bueno, confiados en el Señor, el cual da testimonio a la palabra de su gracia, tenían gracia de parte de Dios, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Tenían el respaldo de parte de Dios, cierto que sí, tenían el respaldo de parte de Dios. Me llama mucho la atención porque cuando Pablo empezó a predicar la palabra, ahí mismo empezó también la persecución. Ahí mismo se le hizo a él lo que él hizo antes. Sigamos con el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a apedrearlos y a enfrentarlos y a apedrearlos. O sea, ellos escuchaban la palabra y quisieron ellos
se le lanzaron encima, dice la palabra, se lanzaron a enfrentarlos y les tiraron ¿qué? Piedra. Lo que un día hizo Saulo, hoy lo estaba recibiendo él. Lo que un día hizo el apóstol Pablo, hoy lo estaba recibiendo él. Estaba recibiendo piedra de aquellas personas a las cuales él les estaba dando la palabra de Dios. Eso mismo estaba recibiendo él. Después de que él lo hizo, ya él era el que lo estaba recibiendo. Pero como él ya estaba enamorado de Dios, a él como que no le dolía tanto. ¿No es cierto que no? Como que no le dolía tanto. Vamos al capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16. Versículo 23. Dice, después, estamos en Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Después de qué? De haberlos azotado. Espera que me perdí. Después de haberlos que azotado mucho. Después de haber recibido azotes. Después de haberlos golpeado, los echaron en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que mandaban al carcelero que los guardase con seguridad. Que los guardase con seguridad, de modo que ellos no tuvieran la forma de que se volaran. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo metieron a la cárcel. No solamente fue apedreado, sino que también lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por dar de lo que él ya conocía, que era la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 24. Capítulo 11, versículo desde el 24. Como Pablo nos narra y cómo nos muestra las veces que fue azotado, las veces que pasó por persecución, las veces que sufrió por amor a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a la palabra, por enseñar lo que él ya había aprendido. Tuvo que pasar por un proceso. Primero quedó ciego. Ya después de que Dios le mandó a alguien que le hablara la palabra, yo les digo a quién fue. Entonces ayúdenme ahí. En el capítulo 9 de Hechos. ¿Cómo era que llamaba esto? Capítulo 9. Que se me escapó. Espere que también la estoy buscando. Capítulo 9. Ananías. Bueno, después de que Ananías, Bernabé. Sí, en el capítulo 9, después de que Pablo quedó ciego, ya Dios le dice, Jesús le dice a Ananías, el Espíritu Santo le dice a Ananías, ve y visita a un hombre llamado Saulo. Después de ese proceso, ya vemos cómo Saulo sufre tanta cosa por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál dije que buscáramos? Segunda de Corintios 11:24. Eso, ya voy para allá. Segunda de Corintios 11:24. 11:24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, y otra noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los
de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, qué tristeza, peligros entre falsos hermanos. O sea que esto no es nuevo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso sufrió el apóstol Pablo. Eso es parte de lo que yo escogí para esta reflexión. Cómo sufrió el apóstol Pablo después de haber sido un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los que amaban a nuestro Señor Jesucristo. Esto y aún mucho más sufrió él. Dice que aún en peligro de hermanos falsos, y me llamó mucho la atención. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos de nosotros también hemos estado preocupados por lo que está pasando ahora el mundo entero? Estamos preocupados por lo que está pasando nuestra congregación. Muchos nos preguntamos cómo estará la pastora en su economía, cómo estará la iglesia en su economía. Eso hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se preocupaba por todas las iglesias. Yo pienso que la pastora también está pasando por este momento así, de que ella también se preocupa por las congregaciones que han salido de la congregación de nosotros, preocupada, cómo estará pasando el pastor Freddy, la pastora Florelsi, el pastor de San Antonio, los pastores de San Antonio de Prado, los pastores del Limonar. Yo cuando leí eso, yo pensé, a lo mejor la pastora también está así. Y muchas veces a mí también me ha pasado por la mente cómo estarán las congregaciones que han salido de acá de San Gabriel, cómo estará la iglesia de San Gabriel. ¿Será que mis hermanos sí están diezmando? ¿Será que mis hermanos sí están ofrendando? ¿Será que la iglesia está respondiendo? ¿Será que sí estamos fieles a Dios en medio de esta persecución que estamos pasando? Porque lo que pasó el apóstol Pablo, yo creo que nosotros también lo estamos pasando de alguna manera. De alguna manera nos tenemos que identificar con él. De alguna manera estamos viviendo lo que él vivió. De alguna manera hemos sido también llamados por nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados. Y muchas veces quizás hemos querido tirar la toalla. En medio de tantas cosas que nos ha tocado vivir, en medio del tiempo que llevamos en ser cristianos, en ser seguidores de Jesucristo, nos ha tocado pasar por muchas dificultades, por muchas necesidades. Pero no olvidemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9. Todo lo que pasó el apóstol Pablo, de alguna manera, nosotros también lo hemos pasado en algún momento. En algún momento hemos pasado, en algún momento hemos sufrido lo que pasó él. No tanto, porque este hombre no padeció tanto como nosotros. Nosotros no hemos padecido tanto como él, pero de alguna manera hemos pasado por cosas que nos has hecho decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Capítulo 9, versículo 15, que dice, el Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Versículo 10 dice, del capítulo 9 de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 9. Vamos al versículo 10. Que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces en el versículo 15 ya le dice, el Señor le dijo, en mis palabras, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era el instrumento en este momento?
Saulo, ya llamado Pablo. Ya Jesús le dijo a Ananías, le dijo, ve a Damasco, a donde este hombre que se llama Saulo. Entonces Ananías le dice, Señor, pero este hombre ha perseguido la iglesia, este hombre nos ha dado piedra, ha hablado mal de nosotros, esto y aquello. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Qué le responde el Espíritu Santo? Ve, porque instrumento escogido me es este. Nosotros, hermanos, también fuimos instrumentos escogidos por Dios. Nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los que amamos a Dios, de los que conocemos a Dios, de los que vivimos la palabra de Dios, también hemos sido instrumentos escogidos. Y dice la palabra, instrumento me es escogido. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Y dice, en presencia de todos los gentiles. En este caso, ¿cuáles son los gentiles? César, amén. En este caso, ¿cuáles son los gentiles? Nuestra familia. Aquellos que todavía no conocen de Dios. Amén. Nosotros también tenemos ese llamamiento. A predicar la palabra a aquellos gentiles que no conocen de Dios, aquellos gentiles que podría ser nuestra familia, que muchas veces nos hacen salir de la ropita como cristianos. Amén. Amén, hermanita. Como cristianos. Hemos tenido muchas dificultades, como les decía hace un momento, como familia, como familia. O sea, familia grupal, los que vivimos bajo techo, como familiares, los que viven en otros, o sea, en otra casa, pero que son de nuestra sangre, que son nuestra familia, los que llevan nuestro apellido. Y hemos sido ese instrumento de Dios. Y como les decía hace un momento, hay veces decimos, no soy capaz, me provoca tirar la toalla, me es muy difícil ser una buena creyente, ser una buena cristiana, cuando muchas veces pasamos esas dificultades. O sea, yo me identifico un poquito ahí con el apóstol Pablo, con todo lo que pasó, porque muchas veces nosotros también pasamos por dificultades diferentes a las de él, pero pasamos. Nos toca enfrentar muchas cosas. A mí personalmente muchas veces me toca enfrentar muchas cosas. Yo no tengo esposo, pero tengo un hijo, tengo mis nietos, tengo mi familia como hermanos, mis sobrinos, tengo vecinos. Soy una persona común y corriente, no encuentro la palabra, aparte de ser una cristiana, pues, soy una persona común y corriente. Y me tocan luchas, y yo sé que a usted también, hermano, le tocan luchas. A usted también le toca, como se dice por ahí, sobrevivir con aquello que no puede cambiar, con aquello que no podemos cambiar. Pero aquellas cosas que no podemos cambiar, donde nos tenemos que aferrar de la mano de Dios y decirle, Señor, ayúdame a aceptar lo que yo no puedo cambiar de fulano o de perano, de mi hijo o de mi esposo. Amén. Vea el apóstol, este hombre, lo que dijo Saulo, era un hombre que aún no conocía de Jesús. Era un hombre que era un perseguidor, como ya ustedes todos saben, porque todos son conocedores de la palabra y sabemos lo que pasó en esos tiempos con Saulo. Era un perseguidor de la iglesia de Dios. Y va a lo que dice en el versículo 5 del capítulo 9 de Hechos. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces nosotros también le hacemos esa pregunta a Dios. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga con esta situación que yo estoy pasando? ¿Qué quieres que yo haga con X o con Y persona por la situación que estoy pasando? El apóstol Pablo aquí nos da mucho aliento a seguir luchando, a seguir batallando con nuestras dificultades, con nuestras batallas, con nuestras tribulaciones. El apóstol Pablo, ya vimos por todo lo que pasó, que eso fue un poquitico lo que leí.
pero yo creo que el versículo en 2 Corintios, capítulo 11, del 24 al 28, que es mucho más, que solamente escogí esos versículos. Ese poquitico nos enseña cómo el apóstol Pablo tuvo que pasar por tantas necesidades, por tantas dificultades. Ahora nosotros que pasamos por dificultades diferentes y muchas veces nos queremos salir de nuestro cristianismo, de nuestras creencias, de todo lo que hemos creído, con estas poquitas cosas que pasamos en nuestra familia, en nuestro contorno. La palabra de Dios nos intimida a que sigamos luchando, a que sigamos batallando. El apóstol Pablo fue muy valiente. Yo no sé, pastora, yo creo que del libro de los Hechos, desde el capítulo 13 hacia adelante, pienso que el apóstol Pablo fue el que escribió ya esos libros, como Efesios, los Corintios, pienso que fue el que lo escribió, y vemos tantas batallas por las que tuvo que pasar. Esto nos anima a que nosotros levantemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8. César, ¿qué es lo que dice en Hebreos 13:8? Pues mi hermanita ya les voy a decir que dice Hebreos 13:8. Que todos conocemos ese versículo, Hebreos 13:8. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oiga, hermano, Jesucristo es el mismo cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando estuvimos en el primer amor. Es el mismo cuando tenemos dificultades y cuando no tenemos. Es el mismo cuando tenemos la nevera vacía o cuando la tenemos llena. Amén. Cuando tenemos abundancia o cuando tenemos escasez. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo en la enfermedad, es el mismo en la salud, es el mismo en la dificultad, es el mismo en la tristeza, en la alegría. Dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Recordemos cuando conocimos de Dios, ese primer amor que teníamos, que eso que estamos pasando en el mundo entero no nos aparte del amor de Dios, que no tengamos que estar. Escuchaba a mi sobrina en estos días que ella decía que era muy triste, que tenía que ser uno congregarse para poder sentir verdaderamente muchas veces la presencia de Dios, como por ejemplo cuando entramos en adoración, en alabanza, cuando estamos en nuestra congregación. Sí, es verdad, no es lo mismo, pero tenemos que luchar por sentir lo mismo ahora que estamos en nuestra casa, ahora que estamos, o sea, la iglesia en sí ha sido siempre nuestra casa. Ha sido la primera iglesia, pero en sí también tenemos la congregación donde nos podemos ir a adorar y a encontrarnos los unos con los otros, ¿no es cierto que sí? Pero entonces que eso no sea el hecho de que no nos estamos viendo personalmente, de que no estamos yendo al templo a adorar, a alabar y a recibir la palabra, no nos saque de estar en momentos con Dios, en adoración y en alabanza, en sentir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Me hago entender? Que el hecho de que no estemos congregando, no nos salgamos de entrar en intimidad con Dios. Amén, en hermana. Intimidad con Dios y de sentir lo que ese encuentro especial con Él, de sentir su presencia. Amén. Hagamos de cuenta que nuestras casas, o sea, hagamos de cuenta, no, en sí nuestras casas han sido la iglesia. Pero aún es más ahora la iglesia, ahora que no nos estamos congregando. Así es, hermano. Animémonos los unos a los otros por medio de estas predicaciones, por medio de estos encuentros que tenemos en el celular. Tenemos que animarnos los unos a los otros, a levantar las manos caídas y los pies paralizados. Me llama mucho la atención porque yo leyendo todo esto, nosotros podemos leerlo muchas veces, pero cuando leemos como que vemos más, aprendemos más.
Me identificaba, pues, decía yo, con razón el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:13, que también todos no lo sabemos, las palabras que él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Amén. razón. Aleluya. Después de haber pasado tantas tribulaciones, tantas persecuciones, creo que también estuvo enfermo, que también tuvo problemas con las mismas congregaciones que él manejaba. Después de todo eso, viene a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es eso lo que debemos de decir nosotros. Apenas vengan esas tribulaciones a nuestras vidas, a nuestra familia, porque cuando una tribulación toca a alguien de la casa, a un miembro de la casa, toca a toda la familia, lo creo yo así. Toca a toda la familia. Porque si mi esposo está pasando por una dificultad, yo estoy segura que yo también la pasaría. Si mi hijo está pasando por una dificultad, yo también la pasaría. Mi nieto. Entonces, cuando alguien de la familia está atribulado, yo pienso que toda la familia está atribulada. Toda. Y ahí es donde debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí la semana pasada me tocó muchas veces decir eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decir, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Por qué? Porque han venido luchas, han venido muchas pruebas, muchas batallas que han querido mover a las familias. Han querido que las familias desvanezcan en la oración, en creer, en la fe, en confiar. Entonces aferrémonos de esa palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa palabra que dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y que sea una necesidad, como decía en el versículo 15 del capítulo 9 de Hechos. Ve, porque instrumento escogido me es este, que sea una necesidad en nosotros, que seamos un instrumento, que sintamos que verdaderamente somos un instrumento de Dios, que sintamos que verdaderamente hemos de ser la luz donde quiera que vayamos, que no desmayemos, que a pesar de las luchas, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las necesidades, que a pesar de las dolencias, que a pesar de todo, no desmayemos, muchachos, no desmayemos, sigamos siendo esa luz, sigamos siendo esa mano apoyadora para aquellos esposos que no conocen la palabra, para nuestros hijos que no conocen la palabra, para aquellos que no quieren aceptar aún la palabra. Ahora en estos tiempos es que más la gente está buscando de Dios, viendo con lo que está pasando. Ahora, cuando alguien nos diga, venga a orar, ¿cómo negar pues? ¿Cómo negar una oración? Aunque muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces nos hacemos los del oído sordo, muchas veces nos dicen, fulano, perano, yo quiero que ores o que vengas a mi casa, y muchas veces no lo hacemos, Ahora es un tiempo bueno para predicar esta palabra, pero especialmente a nuestra familia, y para tener paciencia, para tenerle paciencia a aquellos que aún no conocen de Dios, aquellos que aún no han querido tomar la decisión de buscar de Dios. Amén. Lo que pasó el apóstol Pablo lo ha pasado usted de alguna manera, en diferentes circunstancias, sí, y lo he pasado yo en diferentes circunstancias, pero han sido tribulaciones que han llegado a nuestras vidas, han sido situaciones que han llegado a nuestras vidas, en las cuales tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como les decía, en la economía, dice Filipenses capítulo 4. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a desde el capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Oiga, esa palabra es muy tremenda. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Será que nosotros siempre nos regocijamos en el Señor? Como les decía ahora, en medio de las pruebas, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de tanta dificultad. Dice la palabra, regocijados siempre. Yo no me regocijo siempre. Yo cuando me viene una dificultad tiendo a desmayar, a ponerme triste, a bajar a tener las manos caídas y las rodillas paralizadas. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahí es donde tenemos que decir, Señor, ayúdame a levantar mis manos caídas y mis rodillas paralizadas. A mí me ha pasado. En medio de esas dificultades, a mí me ha pasado que ni las manos, no tengo aliento espiritual para levantar mis manos. No tengo aliento espiritual para doblar mis rodillas. A mí me ha pasado, no sé si a usted. Pero yo le digo esta noche, la palabra de Dios dice, regocijaos en el Señor, siempre regocijaos. Y también he tenido la fuerza, he tenido la valentía de que en medio de esa situación levanto mis manos y doblo mis rodillas. También he tenido esa valentía, como he tenido lo otro, y yo sé que usted también, hermano. Yo sé que usted también, hermano, ha pasado por eso. Y dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Por nada estéis afanados. Y sí que nos afanamos. Y sí que nos afanamos. ¿Cuándo se va a solucionar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo mi esposo esto? ¿Cuándo mi hijo esto? ¿Sí o no? Y dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ahí en esos momentos de dificultad, como pasó el apóstol Pablo, como pasamos nosotros, ahí es donde tenemos que darle a conocer a Dios nuestras peticiones. Dice la palabra, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y dice en toda oración y ruego, en acción de gracia, y aún así dándole gracias a Dios por todo lo que estemos pasando. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice todo, y todo es todo, salud, economía, solucionar nuestras dificultades, solucionar a todo aquello que vemos que como que no tiene una solución. Dice la palabra, mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí podrá estar hablando de la economía, lo tomémoslo en lo espiritual. Aquí está hablando de la economía del apóstol Pablo, tomémoslo en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces yo les animo, hermanos, a que no bajemos la guardia, a que sigamos luchando. Felicito a aquellas mujeres valientes, felicito a aquellos hombres valientes que en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de cualquier situación que Dios ha permitido que pasemos, hemos estado ahí batallando, hemos estado tratando de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, a pesar de todo. Amén. Yo felicito a cada padre de familia, felicito a cada abuela, a cada hijo, a cada creyente, de los que están ahí conectados, que me están escuchando, a los que no están conectados, que hemos sido valientes, hemos sido esforzados, hemos sido luchadores y aún hemos podido salir con la ayuda de nuestro Dios, porque cuando venimos a Él, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia, ahí tenemos una respuesta de parte de Dios. Ahí tenemos una respuesta de parte de Dios. Aún con nuestro dolor en nuestra alma, en nuestro corazón, hemos llegado a los pies de Jesucristo y Él nos ha escuchado y hemos tenido una respuesta de parte de Él.
Yo Amén. los inquieto, hermanos, que en medio de la dificultad, en medio de aquella necesidad, sigamos batallando. Que si su esposo no se ha convertido, si nuestros hijos no se han convertido, yo creo que esto es un buen tiempo para que demos testimonio, para que ellos vean aún más en nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que una vez más debemos de decirle a Dios, como le dijo el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, era un hombre que aún no conocía de Jesús, era un hombre que aún no conocía de Dios, y Saulo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Así le dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno que nosotros hiciéramos lo mismo, que a pesar de nuestros años de cristianismo, que a pesar de que llevamos tanto tiempo, aún en este tiempo todavía le digamos a Jesús, como dijo Saulo, que después pasó a ser el apóstol Pablo. Capítulo 9 de Hechos. Le dijo Saulo temblando, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que cada día, cada noche, cada amanecer, cada que estemos en oración o que estemos en la presencia de Dios, cada que se nos presente esa dificultad, esa necesidad, esa enfermedad, ese dolor que muchas veces ni una pastilla nos lo quita, que cada que Dios permita que pasemos por lo que hemos tenido que pasar, porque todos hemos tenido que pasar por muchas cosas, y yo creo que todos por cosas iguales, enfermedad, dificultades en nuestra casa, la economía. Amén. Todos hemos pasado por ahí. Ahí es donde tenemos que decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Ya nos lo han enseñado muchas veces. Como dice la palabra en Jeremías 33:3, no me acuerdo, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que dice, si no estoy mal, bueno, ustedes lo conocen muy bien el 33:3, hermanita, así es. Clama a mí y yo te responderé. Ahí es donde tenemos que clamarle a Dios, porque muchas veces Dios permite todas esas dificultades, todas esas angustias, todas esas necesidades, todo lo que estamos pasando en este tiempo, precisamente para eso, para que nosotros clamemos a Él, para que nosotros le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No olvidemos lo que dice la palabra, lo que le dijo Jesús a Ananías. Instrumento es escogido, nosotros somos instrumentos, nuevamente se los digo, escogidos por Dios, no lo olvidemos, no lo olvidemos, instrumentos escogidos somos de Dios, pero para que obedezcamos la palabra, lo que tanto nos han enseñado, lo que tanto hemos leído, lo que tanto hemos escuchado, a que la pongamos en práctica, como dice la palabra, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Amén. Entonces, amén, hermano, ahí les dejo con esta reflexión. No olvidemos entonces esos versículos que me llamaron mucho la atención, que ya no lo sabemos, que lo tenemos en nuestro corazón, pero que nos falta ponerlo más en práctica, que es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, que no haya sido el Dios de nuestro primer amor, sino que siga siendo, Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando vengan esas dificultades, que yo personalmente he dicho, Señor, no puedo más, sí podemos. Es ahí cuando podemos. Es ahí cuando Dios nos dice, esto apenas está empezando. Entonces, hermanos, si usted está pasando por esa dificultad, si usted está pasando por esa necesidad, no sé por lo que usted está pasando, Dios sabe por lo que yo he estado pasando, por lo que mi familia ha estado pasando, Dios sabe y Dios me ha dicho, aférrate a esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, y cuando es todo, es todo.
Así es, hermana Ana, hermano César, Verónica, Amén. Gloria Ortiz, Luceli, la pastora, mi hermano Ale, mi hermano Darío, todos los que están ahí conectados, escuchando la palabra, no olvidemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no Amén. tratemos de tirar la toalla, no tratemos de tirar la cruz que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros batallemos contra eso. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un aguijón. ¿Cuál es nuestro aguijón? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro aguijón. No tratemos de tirar el aguijón. Al contrario, luchemos con ese aguijón. Luchemos con esa cruz que ha puesto Dios en nuestras vidas para que salgamos victoriosos de todo esto, para que salgamos más que vencedores, como dice la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. Bueno, entonces, hermanos, eso es lo que Dios tenía en esta noche, para no alargarme pues más. Amén, Usted sabe que amén. los amo mucho, que Dios les bendiga y que la palabra de Dios haya llegado a lo profundo de sus corazones. Y si gagué mucho y me perdona, que Dios me los bendiga. Dios me los No, pero se le bendiga entendió. y que la paz de Dios esté sobre ustedes. Mano Darío, Se le entendió, se le entendió. amén. 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 El caso es que hayamos entendido la palabra. Amén. Amén. Amén, hermana Rosa. Estuvo muy bien su reflexión para nosotros. Amén. Pastora. Démosle la bienvenida a Juliet, que ella entró pues tardecito. Aquí está, no sé si nos quiera dar un saludito. Si puede, pues, Juliet. Habilitar el micrófono. puede habilitar el micrófono. Hola, buenas noches para todos, Dios los bendiga. Me entré desde el correo de mi hija, pero yo soy Ana Muñetón. Amén, hermana, bienvenida. Así es. Gracias. Bueno, ya sabes, ya es que no podemos estar viendo cada 8 días. Así como se conectó hoy, estemos ahí pendiente cada 8 días. Amén, amén. Bienvenida entonces. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere pues dar un saludito ya de despedida? Y la oración final. Mana Rosa, Hola. pues si ya no hay La nada. ¿Le oración falta la final. oración final? Sí, claro. Bueno, a ver, ¿quién quiere orar? Verónica, ¿va a orar para ser despedidos? No me ve usted que está. ¿Dónde está Verónica? ¿Está desconectadita? Bueno, Juana, a ver, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere hacer la oración Ana, la oración Joana. final? Ana, hermana Ana, ¿dónde está? Conecta el micrófono. Ana. Bueno, Ana como que tampoco está. Sí, Ana sí está. Habilita el micrófono. Ana, ¿usted Ahora quiere sí. hacer? Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué rico ver. Amén, Ana. Amén, lo mismo. Ana, ¿usted quiere orar para ser despedido? ¿Tiene alguna aporte acerca de la palabra? No, pues yo creo que la palabra quedó bien clara. Ella es su propio intérprete. Y creo que hemos entendido, ¿cierto? Todo el sufrimiento que pasó Pablo, las aflicciones de él, pues una buena enseñanza para cada uno, yo creo. Así fue, así es. Sigamos estudiando el libro de los Hechos. Muy bueno. Libro de los Hechos es muy bueno. Me recuerda mucho que el pastor una vez nos enseñaba que era la guía por el Espíritu Santo, el libro de los Hechos. Y sí, es un gran alimento para nuestras vidas. Entonces, César, entonces hasta acá oramos para ser despedidos. Y de ahí Amén, sigue así usted. es. Ok. Una canción o ¿Cómo, hermana? cantamos una canción. Ah, también, claro. Ah, Sino que, bueno. bueno, les cuento, el La hermano hermana quiere Arles se dirigirla. excusa porque tuvo fallas con el internet y no se ha podido volver a conectar. Por acá me mandó un mensajito, pues, pero no se ha podido volver a conectar. Que de pronto también nos hubiera acompañado con su guitarra, pero bueno. Hágale, hermanita Juliet. Ana, si usted está antes Bien. en esa disposición, arranque y nosotros. Juliet, César, es Juliet. Vamos a cantarle a Dios.
A Julia lo que va a cantar. Levanto mis manos. Amén. Ah. Ella no se llama Julia, ella se llama... Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, una unción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias. No, muchas gracias a usted, hermana, qué bendición. Hoy estuvo usted con nosotros de primera vez y le agradecemos mucho ese ánimo para entonar las canciones, la alabanza del Señor. Y bueno, queremos mirar si la pastora de pronto también tiene algún mensaje que quiera darnos en la noche de hoy y la escuchamos. No sé, pastora, si tiene algo que comentar, informar, decirnos. Pastora. Bueno, entonces vamos a orar para ser despedidos y dar por terminado entonces este servicio del día de hoy. La pastora bueno, ahora sí, se unió para poder activar su micrófono. Pastora. No, está silenciado todavía. Entonces vamos a orar para dar por terminado el servicio del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes su preciosa compañía. Lamentamos pues dificultades de algunos hermanos para conectarse. Hay algunos otros que por el ruido que a veces hacen los vecinos, hoy es viernes y algunos tienen sus vecinos enfarrados, emparrandados y no les permiten escuchar el servicio, entonces se han excusado aquí a través del WhatsApp que no se ha podido conectar, pero igual les envía muchos saludos, como es el caso de la hermana Olga y su esposo Víctor. Y bueno, entonces vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo especial que nos permites tener en comunión, hombres y mujeres, valientes y esforzados, hijos tuyos, amado Padre. Señor, que seas tú derramando una bendición especial
sobre todos nosotros, sobre cada una de las familias aquí representadas, Padre Santo, Todopoderoso, y que tu unción perfecta, buena y agradable sea siempre con nosotros, glorioso Rey. Te damos gracias por la vida de la pastora Elsie, glorioso Rey, de toda la familia pastoral, que seas tú, Señor, dándole sabiduría, palabras sabias, Señor, cada vez que nos transmite su mensaje a través de estos canales, de estos medios, glorioso Rey. Sé tú, Señor, continuando en bendición muy especial para su vida, Señor, guardándola de todo mal y peligro, Padre Todopoderoso, conservando su salud, su integridad, Señor, tanto física como espiritual, amado Padre. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastora. Hermano César. Señora. Bueno, ahora sí pude como otra vez renovar mi voz. Recuerden que el domingo tenemos la Cena del Señor. Ah, sí, correcto. Para que no lo vayan a olvidar los que están allí pendientes. 9 de la mañana. Anita, Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Ana, la hermanita que se conectó con nosotros. Sí, Ana Muñetón. Sí, correcto. Ajá. Qué bendición poderla ver allí. Bueno, Dios les bendiga, no hay más, pues de verdad que ha sido una semana bastante cargada de muchas cosas, pero bueno, ahí vamos. Amén. Ahí vamos, un abrazo para todos, bendiciones. Muchas gracias, pastora. Entonces ahí está el mensaje. Recuerden, el domingo, Cena del Señor, a las 9 de la mañana empieza la transmisión por los canales, ya a través del grupo de Iglesia Cristiana Cuadrangular nos enviarán el link para conectarnos. Nos resta más, hermanos, que desearles una feliz noche, un excelente fin de semana y que el amor de Dios los continúe bendiciendo. Otra cosa, recuerden que el 14 también tenemos vigilia. Sí, señora. De este domingo en 8, de las 8 hasta las 12, para que tengan pendiente también eso. Vayan separando la agenda. Sí, y también en ese tiempo va a haber un momento de testimonios. La persona que tenga un testimonio debe de ser corto, bien conciso y que lo sepa de verdad redactar, porque como el tiempo es limitado, entonces debe de avisar con tiempo quién tiene testimonio. Solamente vamos a dar la oportunidad para 2 o 3 testimonios. Listo, pastor. Listo. Bueno, Rosita, bendiciones. Amén, pastor, amén. Rosita, muchas gracias por su palabra, estuvo muy bien. Sabe que nosotros siempre pasamos también persecuciones, pero allí seguimos tomados y agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra, con Él todo es posible. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, entonces, bendiciones para todos, feliz noche. Dios los bendiga y los guarde. Amén, igual para todos. Hermano César, y para todos nuestros hermanos, bendiciones. Muchas gracias por todo. Gracias, hermano Darío. Dios les bendiga. Gracias, pastora, a usted también. Dios me la bendiga mucho. Amén. Pastora, Dios la bendiga. Amén, hermano Néstor.